Otra vez nos encontramos en un episodio de Extended Play, este programa que auspicia GCF Internacional y también la IDC. Y hoy nos hicimos un vuelo virtual hasta Puerto Rico para encontrarnos con Angélica Allen. Bienvenida, Angélica. Gracias, Kike, un gusto conversar contigo. Para mí también, para mí también. Angélica es comunicadora, profesora y fotógrafa. Em, Yo no sé qué fue primero, eso nos lo dirá Angélica. ¿Qué fue primero, la profesora, la comunicadora, la fotógrafa? Yo creo que comunicadores desde pequeños, de alguna manera, somos comunicadores. Pero ¿cómo se fue dando eso en tu vida, Angélica? Yo creo que lo primero, ya que me pones este reto de poner qué fue primero y todo eso, creo que lo primero fue comunicadora. Desde pequeña soy de estas personas que le gusta hablar con la gente y escuchar. Así que creo que lo de la comunicadora fue primero. Luego te podría decir que lo de fotógrafa fue luego. De hecho, lo de fotógrafa viene por mis estudios universitarios aquí en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico. Mira, Estudié comunicación, y entonces de ahí se surge una clase electiva, de estas clases electivas sí. que según la universidad uno tiene que tomar. Y entonces me gustó, siguiendo a algunos compañeros que estaban tomando clases electivas, me interesó mucho la fotografía. Y entonces tomé un curso de fotografía y fue un flechazo. Cupido me flechó, la fotografía me flechó. Entonces decidí tomar todos los cursos de fotografía que estaban disponibles, todo como electivas. Aprendí muchísimo, aprendí a amar la fotografía. Es un amor que ha ido creciendo. La fotografía, obviamente, es mi gran amor o uno de mis grandes amores. Y me di cuenta, obviamente, que la fotografía es una forma también de comunicar, así que se añadió a todas las formas de comunicación que tenía. Y luego fue ser profesora. Siempre agradezco la oportunidad que me dieron. No es una cosa que yo buscaba, nunca cuando yo estudiaba pensaba que quería ser profesora. Ujú. Tampoco lo descartaba, pero no era una idea. Y luego fue mi mamá la que en esa búsqueda, luego de estar fuera de Puerto Rico estudiando, me dice, pues oye, tú podrías con tu estudios de maestría, tú podrías buscar trabajo como profesora. Y yo dije, si mi mamá me lo dice, ¿por qué no? Las madres siempre quieren lo mejor para uno, ven a veces mucho antes que nosotros, ven nuestras capacidades. Y Claro. entonces comencé a llevar resúmenes a diferentes universidades aquí en Puerto Rico. Me dieron la oportunidad, que siempre lo agradezco, en esta universidad, y ahí comencé mi faceta como profesora. A sol de hoy ya llevo 20 años de profesora. ¡Wow! Un montón. Sí. Ahora, ¿profesora de qué? ¿De Profesora de comunicación? fotografía. De fotografía, claro, Sí, claro, claro. Pero qué genial y qué bueno que le seguiste un poco el consejo a tu mamá, ¿no? sí. Angélica, cuando yo no soy fotógrafo, me encanta la fotografía, pero entiendo que la persona que se dedica a la fotografía ve algo que hay un poco más allá de lo que cualquier ojo humano ve. Eh, ¿Qué fue lo que te subyugó como para dedicarte enteramente a la fotografía? ¿Qué estabas viendo vos antes y qué estabas viendo después cuando descubriste la fotografía? Yo creo, es excelente pregunta aquí que me encanta. Me estás poniendo a pensar en esta gran pasión. Creo que antes de tomar el curso de fotografía, yo obviamente era una persona que miraba, ¿no? Miraba. No era que antes no había tomado fotografías, pues las tomaba en actividades con mis amistades, en familiares. La cámara no era ajena a mí. Pero luego que esta profesora, que también agradezco mucho,
todo lo que en esa clase básica me pudo enseñar a mí y a mis compañeros. De hecho, como dato interesante, muchos de mis compañeros de ese curso de fotografía básica son fotógrafos profesionales, así que eso habla de lo buena Claro, profesora. mira qué Sí, bien. sí, a todos nos llegó esa pasión por la fotografía y de diferentes maneras hemos estado trabajando en la fotografía y ahora en la actualidad, ¿verdad? Tal vez algunos de ellos lo han también evolucionado al video, ¿verdad? Pero bueno, ella lo que me brindó y lo que pude descubrir fue esa parte de observar. Ya ahí comencé a descubrir que mirar no era suficiente, que observar era la clave para hacer buenas fotografías. Entonces, al abrir esa posibilidad, comienzas a observar todo, a observar sobre todo la iluminación, a observar la forma de todo, a observar los colores, a observar los momentos. Y eso yo creo que es lo que yo aporto y muchos fotógrafos y fotógrafas aportan en la fotografía, cada uno con nuestras maneras diferentes de ver a través de los ojos, porque son cosas que también dependiendo de las cosas que nos gustan. Y eso es lo que me pasa a mí con la fotografía, me da la oportunidad de cosas que yo veo, de hecho, soy obsesivamente observadora. Y entonces puedo tomar fotografías de cosas cotidianas o de cosas, digamos que bastante básicas, y yo las veo magníficas. Todo yo lo veo magnífico. Si veo una persona en una ventana con esta luz natural, de momento yo veo una foto espectacular. No siempre las tomo. A veces me tomo la oportunidad de solamente observar, vivir el momento Claro. y no tomar la foto, pero hay veces que tengo que tomar la fotografía y eso me agrada. Em, Justamente traías recién que lo que vos vas viendo, el foco que vas haciendo. Dentro de la fotografía hay fotografías panorámicas, de la naturaleza, de personas. ¿Qué es lo que más te atrae? A mí me gusta mucho la fotografía cotidiana. Es el tema que en estos últimos años he cultivado sin saberlo. No fue una cosa que hice intencional, El fue una cosa que ambiente. surgió. El ambiente y ese día a día, esa Claro. cotidianidad, por ejemplo, mía, que se relaciona conmigo y con mi entorno. Bien, Esa es la fotografía que llevo años. Como te dije, sin saberlo, me percaté que me gusta documentar cualquier detalle de mi entorno, ¿no? Voy caminando y de momento veo algo que me gusta, lo fotografío y así, ¿no? Y luego me doy cuenta que es un tema fotográfico que se ha obviamente trabajado desde hace muchos años. Y yo me uno a esta vertiente de tema, pero fue una cosa bien espontánea. Justamente de ese tema, he publicado dos libros de fotografía. Hay uno, de hecho los tengo aquí, los puedo mostrar en cámara. por supuesto. Sí, estaba Y te voy a preparada pedir aquí. que después, en todo caso, me pases los nombres porque así los ponemos reflejados también en la síntesis que hagamos. Sí, sí, claro. Perfecto. No hay Ay, pues qué problema. bueno, mira. Yo estaba preparada porque quería hablar. Para mí son de estos dos hijos que tengo. Este es el primer libro. Este lo publiqué en el año 2012. Sin embargo, las fotografías las tomé en todo el año 2005. O sea que se tardó 7 años en publicarse porque nunca fue mi intención. O sea, yo no comencé este proyecto fotográfico en 2005 con la intención de que quería publicar, sino yo lo comencé por un motus propio. Y Claro. luego Back and forward. sí, back and forward. Sí, sí, sí. Y son 367 días, sabiendo que el año tiene 365, ¿no? Es algo muy buscado, ¿no? Claro, Quería un número diferente, entonces el proyecto lo comencé el 31 de diciembre de 2004 y claro. lo terminé el 1 de enero de 2006. Por eso. Bien. ¿Y por qué back and forward?
Básicamente, cuando le quise poner un título, cuando ya decidí en 2011, decido ya el proyecto publicarlo en un libro, estaba buscando lo que me pasó a mí. Estaba buscando un poco ese significado de ese año, cómo lo viví. Y en ese año, por ejemplo, comencé el libro viviendo en Madrid, luego me mudo a Puerto Rico y luego me mudo de nuevo a Nueva York. Entonces es Mira, como ese back, ¿verdad? Como que de Madrid vuelvo a Puerto Rico, vuelvo a mi casa, a mi hogar, y luego decido irme. Entonces fue como que di un paso atrás y luego salí hacia, o sea, me fui a otro lugar que nunca había visitado, pero nunca había vivido. Entonces lo llamé así un poquito para jugar con las palabras y claro, todo eso. Y entonces el segundo libro, que es más reciente, lo publiqué en la época de la pandemia, es este que se llama Ocho. bien. Supongo El que referido número a esos años, 2011, exacto. 2019. Exactamente. Y es también una recopilación de imágenes que ya que las había publicado en una red social que publica fotografías constantemente e hice una recopilación de esas fotografías y lo quise entonces publicar en este libro que fue de esos proyectos que en el mítico 2020 fue que entonces quise, yo dije, caramba, estas fotografías las puedo unir en un proyecto fotográfico y entonces en una de esas actividades de 2020 pues entonces quise ir enlazando el proyecto y me acuerdo que en octubre de ese año fue que hice como quien dice, lo publiqué digitalmente, ¿no? Lo hice Muestra. una invitación a que la gente supiera del libro de una manera con un video digital hablando del libro y ahí entonces se dio esa dinámica que mucha gente lo quiso adquirir. Pero qué bueno, qué bueno. Te felicito, me alegro Gracias. muchísimo. Hay un juego de números que seguramente no es exclusivamente de los libros, porque no creo que sea casual que uno sea 3, 6, 7 y el otro se llama 8. Me Sí. pareció muy, muy lindo. Em, Nos vamos a detener un momento, pero antes de detenernos para llegar a la segunda parte, me gustaría que me dijeras cuál fue la foto más difícil para Angélica. La foto más difícil para mí, creo que fue del libro, bueno, hasta ahora, ¿no? Del primer libro, de este libro que fui tomando en el 2005, yo te diría que fue esa penúltima foto del libro, que fue el 31 de diciembre. Yo vivía en Nueva York y luego de básicamente un año haciendo el proyecto, por poco no tomo la foto que ya había yo establecido para ese día, que era, como era despedida de año, me encontraba viviendo en Nueva York y me fui a la mítica despedida Claro, en Times Square. de Times Square. Me acuerdo, sí, me acuerdo que fui con un amigo que estaba visitándome y estaba tan cansada ese día porque uno llega temprano, cuando uno va físicamente a Times Square, uno llega temprano, hay un montón de gente, sobre todo gente de fuera que van de visita y quiere disfrutar como yo de ese momento, esa despedida de año tan, tan televisada. Y hubo un momento dado que quise no tomar la foto de lo cansada físicamente que Mira, estaba, porque ya estaba como que, ay, Dios, porque la foto que había pensado era esa despedida de año, cuando antes, minutos antes, para cumplir con que fuese la foto del 31 de claro, diciembre. claro. Entonces estuve a punto y gracias a este amigo me dijo, no, 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 ya estamos aquí, llevamos ya como 6 horas aquí, Wow, no, no, no. Y entonces cuando tomé la foto, tomé varias fotografías, tomé la foto, yo dije, wow, qué bien, tuvo un apoyo. Fue difícil por el cansancio físico, no por el ánimo emocional físico. claro, Creo claro. que esa es la que podría decirte así, pensando la respuesta rápido. Bien, bien. Eh, bueno, como te decía, estamos en la mitad de nuestra entrevista, nos vamos a detener un momento y vamos a retomar nuestra conversación. Vale.